Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, muchísimas gracias por recibirnos en Montepío. Un placer. Muy buenas tardes. ¿Ha sorprendido la sexta ola? ¿Nos ha sorprendido a todos? Lo que ha sorprendido es una variante, inicialmente sudafricana, llamada ahora Omicron. Ha sorprendido el impacto y el carácter explosivo de la variante. Eso sí que ha sorprendido porque es la variante con mayor capacidad de contagio en menos tiempo de todas las que hemos venido sufriendo, ¿no? Yo creo que eso sí ha sorprendido y esto ha surgido hace semanas, ¿no? A partir de ahí ya los manuales, los procedimientos y los protocolos de actuación son parecidos, ¿no? En función de la incidencia tenemos que ver qué porcentaje de los nuevos casos ingresan en los hospitales, cuántos van a planta, cuántos van a UCI, qué porcentaje de positividad tienen las PCRs que hacemos diariamente y actuar conforme a los protocolos que venimos haciéndolo, ¿no? Y sobre todo haber estado prevenido, ¿no? Y Galicia es la comunidad autónoma con más porcentaje de vacunación, tanto de doble dosis como de tercera dosis, como de niños de 5 a 11 años, ¿no? Por tanto, pues hoy por hoy Galicia es la tercera comunidad, la segunda, depende del día, incluso a veces la primera, con menos personas hospitalizadas, ¿no? Lo cual acredita que estábamos mejor preparados que otras comunidades autónomas. El problema es que esta variante ha venido, al menos a España, en el peor momento que podía venir, que es durante estos 15 días de mayor interacción social de todo el año, ¿no? Si esto hubiese ocurrido en abril, hubiese ocurrido en junio, hubiese ocurrido en agosto, tendría menor impacto. Pero que ocurra justamente en las fiestas de Navidad incentiva y activa las alarmas y por tanto tenemos que estar día a día, digo día a día, mirando el comportamiento de la curva de nuevos contagios, el comportamiento de la curva de hospitalización y también la curva de positividad, es decir, de cada 100 PCRs, ¿cuántas salen positivas? Por tanto, digamos que tenemos mucha tarea en las próximas 4 semanas y también tenemos mucha responsabilidad individual y colectiva, por supuesto. Y siempre depender de una cosa muy importante, ¿no? Que es el ánimo y el no cansancio que tienen el personal sanitario, tanto los de vacunación como los de urgencias, como la atención primaria, con pocos médicos, con dificultad para sustituirles. En fin, no coge la sanidad tampoco en el mejor momento posible, por la falta de personal sanitario, muy especialmente personal médico en atención primaria. Pero vamos a gestionarla, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Los expertos apuntan que las 2 próximas semanas pueden ser clave, ¿no? Un poco para ver la evolución de la incidencia. Galicia está batiendo, bueno, creo que este jueves batió el récord de contagios de toda la pandemia, pero más o menos lo que usted señalaba, que la hospitalización está en un marco, podemos hablar de razonable. Sí. Si hay riesgo, usted ya avanzó de que hay riesgo de que, bueno, pues poder acotar un poco la actividad social en caso de que la evolución no sea la deseable. ¿Los hosteleros de los concellos con más incidencia pueden preocuparse? A ver, estas cosas cambian mucho, porque hace una semana Galicia estaba por encima de la media en número de contagios. Siempre hemos estado bien en hospitalización y en UCI, ¿no? Es verdad que hemos tenido picos importantes en hospitalización en la ciudad de Ourense, ahora los tenemos en la ciudad de Pontevedra, también en la ciudad de Vigo, pero digamos que el sistema, el conjunto de cama hospitalaria y el conjunto de cama de UCI, siempre hemos estado entre los 3 con menor presión asistencial, ¿no? Pero digo que cambia mucho porque hace una semana el número de contagios en Galicia era superior a la media y hoy somos la tercera comunidad con menor contagio de toda España, a pesar de que, como usted dice, el jueves pasado hemos tenido un récord, 2.300 nuevos contagiados en un día, ¿no? Bueno, si seguimos con contagios diarios superiores a 2.400, 2.500 contagios diarios en los próximos 10 días, es evidente que vamos a tener problemas y tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque a pesar de que el número de personas que ingresan ya es muy inferior a lo que se ingresaba antes de la vacunación, claro, si tenemos 2.500 personas todos los días contagiadas, es evidente que vamos a tener una presión asistencial, ¿no? Entonces, nosotros tomamos las decisiones cuando la curva acredita que va a haber una especie de colapso hospitalario, entendiendo por colapso aquel que produce la imposibilidad de atender la actividad programada. Y en ese momento tenemos que tomar decisiones.
En el comité clínico que vamos a celebrar la próxima semana vamos a valorar precisamente esto, ¿no? ¿En qué supuestos tendríamos que reducir aforos, por ejemplo? ¿O en qué supuestos extremos tendríamos incluso que prohibir algún tipo de actividad? De momento, y ya llevamos muchos meses, todo el verano, todo el otoño, la hostelería ha estado funcionando con normalidad y yo espero, que la hostelería también siga funcionando. Ahora bien, puede haber algunos vectores de mayor riesgo, como son actividades nocturnas, etcétera. Pues sí, puede haberlo. Precisamente los colegas, por ejemplo el de Murcia, pues ha pedido desde la 1 hasta las 6 de la mañana que se acabe cualquier tipo de actividad no esencial. En Cataluña acaban de autorizarle toque de queda. Me imagino que Navarra y el País Vasco estarán valorando la decisión que van a tomar próximamente. Claro, si nos comparamos con el resto del país, que ya está afectada la hostelería, está afectado el ocio nocturno, pues evidentemente estamos mucho mejor, ¿no? Pero hay que ser cauto, ¿no? Galicia es la comunidad autónoma donde menos gente ha muerto durante estos últimos 22 meses como consecuencia del COVID, ¿no? ¿Esto qué significa? En mi opinión, que hemos hecho las cosas con prudencia, con proporcionalidad. Eso ha impactado en la hostelería, pero en la hostelería hemos invertido más de 150 millones de euros. Se dice pronto, pero es todo el presupuesto de la Consejería del Mar durante un año. Bueno, pero al final hemos tenido uno de los mejores veranos de toda España. Ha sido la comunidad autónoma con más viajeros y más pernoctas, la segunda con más viajeros y pernoctas de España. ¿Por qué? Porque la gente acreditó a Galicia como un lugar seguro. Eso tenemos que seguir consiguiéndolo, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, y lo que me preocupa no es la situación interior de la comunidad autónoma a fecha 23 de diciembre. Lo que me preocupa es que ya hace 48 horas, 72 horas han empezado a venir personas, gallegos, que están viviendo en cualquier lugar, y hay una interacción social enorme, ¿no? Solamente tenemos que ver las estaciones de ferrocarril, los aeropuertos, y automáticamente ese movimiento, en un virus que ya está circulando, pues es exponencial su incremento. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, y vamos a seguir informando con la mayor transparencia posible para preservar las vidas, porque al final lo único que no se puede aplazar, lo único que no se puede comprar, lo único que no tiene posibilidad de alcanzarse es una vida, y perder una vida siempre es un fracaso. Desde los concellos están pidiendo, porque claro, entran también competencias municipales a la hora de autorizar las cabalgatas, las fiestas de los cotillones. Entiendo que esto se acelerará, la decisión del comité clínico del martes, sí, irá en esta línea ya para clarificar cuanto antes. Sí, efectivamente. Yo intenté en la conferencia, vamos, más que en la conferencia, en la reunión que el presidente convocó para los presidentes de comunidades autónomas, planteé el asunto, ¿no? Oye, ¿podemos adoptar alguna norma común? ¿Podemos acordar, cuando se cumplan estos parámetros de incidencia y de hospitalización y de positividad, tener un manual para ordenar nuestro país, ordenar España, ¿no? Bueno, la respuesta fue que no. Y una de las cosas que planteé claramente es el cotillón, ¿no? Puede haber en España lugares donde hay toque de queda y a 200 kilómetros lugares donde hay fiestas de fin de año. Comprenderá que eso es imposible de explicar a los ciudadanos. Pero es que esta gestión descentralizada de la pandemia habla, por un lado, puede hablar un poco bien del estado de las autonomías, pero no deja en el aire un poco la falta de una cohesión como país. Sin duda. La visión descentralizada es un eufemismo que ha utilizado el gobierno para no tomar decisiones. Hay que descentralizar la dispensación de la vacuna, por supuesto. Hay que descentralizar las compras necesarias para la prestación sanitaria, por supuesto. Hay que descentralizar la gestión hospitalaria y la gestión de la primaria, por supuesto. Pero hay que centralizar los criterios comúnmente admitidos para que las restricciones, las limitaciones de horarios o los cierres se produzcan con un único criterio. Por tanto, estamos de acuerdo, por supuesto, en que cuando el gobierno intentó comprar material sanitario, pues se colapsó el sistema. No podíamos comprarlo los que sabíamos hacerlo, los servicios de salud, y lo compraba los que no lo habían hecho desde la transferencia del InSalud, allá por los años 2000. Bueno, eso no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido que el gobierno empiece a vacunar, no, vacunan las enfermeras de cada servicio de salud. Ahora bien,
si tiene todo el sentido que no ocurra que, insisto, en Cataluña haya un toque de queda y que en Aragón se esté celebrando las fiestas de fin de año hasta las 7 de la mañana. Porque esa misma mañana un catalán ha podido venir a Zaragoza a celebrar el fin de año y vuelve a Cataluña donde no ha podido salir de la casa, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, insisto, es que aparte, no tiene sentido. Perdón, yo lo que veo es que para que unas normas se cumplan también tienen que ser coherentes de cara a la ciudadanía. Y la ciudadanía lo que está viendo es un poco no quiero decir caos, pero bueno. Sí, la ciudadanía lo que ha visto es que hay 17 manuales. Claro, eso es difícil de entender. Sí, no, sin duda, pero nosotros hemos intentado buscar un manual conjunto, siempre con algunas holguras en su interpretación, pero un manual de estilo, ¿no? No puede ser en un manual corporativo ante una crisis que cada 100 kilómetros tengamos manuales distintos, ¿no? Porque el virus no tiene nada que ver con la frontera administrativa de una comunidad autónoma, ¿no? Bueno, no se ha conseguido, ¿por qué? Bueno, pues que probablemente porque el gobierno central pues no quiere asumir, digamos, las decisiones de dar malas noticias a los sectores económicos, ¿no? Entonces lo deja cada presidente autonómico. Bueno, yo no comparto esa forma de gobernar, eso es renunciar a gobernar. Lo que pido es autonomía para la gestión de los servicios sanitarios, autonomía para la vacunación, autonomía para la compra de servicios y la provisión de los mismos, pero una regla, vuelvo a insistir, de criterios homogéneos, de a partir de cuándo hemos de ajustar los aforos, a partir de cuándo hemos de ajustar incluso la actividad, y no comparto, y lo llevo diciendo desde hace un año, pues que España sea uno de los pocos países de la Unión Europea donde no es efectivo el pasaporte, porque el gobierno no lo quiere extender a todo el país. Con lo cual, cada presidente autonómico hace lo que puede. Hay presidentes socialistas, presidentes nacionalistas y presidentes del PP que tenemos pasaporte COVID. El gobierno no. No, es curioso que esto es transversal. Digo que usted está más de acuerdo en alguna cosa o defiende posturas que comparte Urkullu, por ejemplo, y digo que no es tanto de partidos, sino como de... No, porque, mire, estamos hablando de vidas, estamos hablando de salud. Por tanto, no estamos hablando de planteamientos ideológicos, ¿no?, o partidarios. Estamos hablando de temas muy serios, ¿no? Nosotros tenemos un comité clínico de 35 profesionales con número de colegiado, que llevan trabajando 20 meses. Epidemiólogos, urgenciólogos, UCIstas, especialistas en medicina preventiva, especialistas en salud pública, microbiólogos. Oiga, un respeto, ¿no? Y estos piensan de una forma prácticamente igual al resto de comités clínicos, si es que los tienen, y al comité clínico fantasma, que hemos comprobado que no existía en el gobierno central, porque no fueron capaces de dar los nombres de los médicos que lo integraban, ¿no? Hemos pedido, primero, vamos a regular esto, ¿no? Porque en España nunca ha habido una pandemia, en la época democrática, la mal llamada gripe española es de principios de 1900, no ha habido, por tanto, una legislación específica, ¿no? Ajustemos una ley de pandemias. La respuesta del gobierno es que no. Sin embargo, ha hecho una ley de pandemias Aragón, ha hecho una ley de pandemias Baleares, ha hecho una ley de pandemias Euskadi y ha hecho una ley de pandemias Galicia. Y la respuesta cuando hacemos una ley de pandemias es que nos la llevan al Constitucional. Hombre, así no se puede trabajar. El Constitucional volvió a darle efecto a la ley gallega, con un único artículo donde hubo que ajustar su redacción, pero entró en vigor de forma directa. Pasaporte COVID. Pedimos un pasaporte COVID. Si un señor vive en Tui y para ir a comer 5 kilómetros hacia Portugal tiene que entrar con pasaporte COVID, no tiene ningún sentido que una persona que vive en Cadaqués pueda comer en los restaurantes por carretera de Cataluña, de Aragón, de La Rioja, de Castilla y León y de Galicia. Pues depende de cada comunidad, tiene que enseñar o no el pasaporte COVID. Es que esto no tiene sentido. Por tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que las comunidades autónomas hemos gestionado la pandemia en solitario, que cada uno hemos hecho lo que hemos podido y que el gobierno central pues, ha considerado que la pandemia es un tema de los presidentes autonómicos, que esto de la pandemia no le influye a sus competencias, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es posible teniendo 22 ministerios con una pandemia en tu país y que no tengas que liderarla, ¿no?
Bueno, pero esto es lo que hemos visto. Ha pasado con el pasaporte COVID, ha pasado con la ley de pandemias, ahora igual, ¿no? No tenemos médicos. Cada vez que se jubila un médico tenemos dificultades para cubrirlo. Cada vez que un médico se da de baja por una enfermedad tenemos dificultades. Cada vez que se va de vacaciones, oiga, llevamos 3 años. Ya con el anterior gobierno y con este, pidiendo 3 cosas. La primera, hagamos una especialidad de urgencias y emergencias, para que la gente que pida el MIR de médico de familia sepa que es para trabajar en la atención primaria. Y la gente que quiera trabajar en urgencias se presenta a la especialidad de urgencias, porque lo que está ocurriendo es que los médicos de atención primaria, cuando acaban su residencia, muchos de ellos se van a trabajar a urgencias, con lo cual nos quedan plazas vacantes en atención primaria y no podemos cubrirlas, porque formar un médico, además de los 6 años de carrera, son el examen MIR más 5 años de MIR. Estamos hablando de 12, 13 años de formación. Hemos pedido un MIR extraordinario, hay 6.000 médicos que se han presentado al MIR y por muchos de ellos, por décimas o por puntos, han quedado fuera de las plazas MIR. Hemos pedido un MIR extraordinario, de 1.500 plazas para la atención primaria en España. Se nos ha dicho que no. Una especialidad de urgencias y emergencias. Se nos ha dicho que no. Y ahora nos dicen que podemos contratar a jubilados. Pero realmente las personas de más de 70 años jubiladas van a tener el interés de venir a trabajar durante la pandemia ante un riesgo de contagio a personas ya de edad madura, incluso algunos de ellos avanzadas. Pues me imagino que muy pocos, ¿no? En fin, yo creo que este capítulo de la pandemia no es un capítulo para acreditar el funcionamiento del Estado de las autonomías, pero sí el funcionamiento de las autonomías. Porque aquí, en mi opinión, no han fallado las autonomías de cualquier signo. Aquí lo que ha fallado es la gobernanza de la Administración General del Estado. Y después de reunirnos, creo que son 19 veces los presidentes con el presidente del gobierno, pues ve usted, esto más que una reunión es un monólogo, ¿no? Porque al final, si vemos lo que se ha acordado en la última conferencia de presidentes, podemos observar que es volver a poner un poco más la mascarilla en exteriores. Claro, pero eso, perdón que le corte, que usted defendía un poco intensificar eso, Sí. pero realmente la anterior situación legal de la mascarilla ya hablaba de que en casos, bueno, pues de mucha concurrencia en la calle, pues que era obligatoria la mascarilla. Sí. Entonces realmente no ha cambiado mucho el panorama. Digo, porque en Galicia, si vamos por la calle, nos encontramos con que la gente usa de manera mayoritaria la mascarilla. Galicia es una de las comunidades donde más se usa la mascarilla. Digo, en espacios públicos, me refiero. Sí, en espacios públicos. Lo que ha cambiado es la variante. Lo que ha cambiado es la variante Omicron, que es explosiva desde el punto de vista de contagios. Si antes se decía, cuando empezamos con la variante alfa, después la delta, que se necesita al menos una interacción entre 10 y 15 minutos de 2 personas hablando sin mascarilla a menos de 1,5 metros, ahora ya nadie te garantiza que esto sea así. Ahora ya te están diciendo que se puede contagiar en minutos. Por tanto, durante las fiestas navideñas, con una explosión de casos como el que tenemos en este momento en España, y como los que hemos venido viendo y que están sucediendo en el Reino Unido, en 100.000 personas en el Reino Unido, en días, nuevos casos, en Alemania, en Holanda, no hay actividad a partir de las 5 de la tarde. En Italia es obligatoria la vacunación y obligatorio el pasaporte COVID. En Francia, igual. Por tanto, lo que estamos viendo en la Europa del Norte y en la Europa del Este es que si no la paramos, aquí vamos a tener un problema. Por tanto, extrememos la mascarilla durante 15 o 20 días del mes de enero. No creo que eso sea tan complejo. Ahora, eso no puede ser la única medida. Claro, todos sabemos que el gran riesgo 20 veces multiplicado por 20 son los interiores. Claro, sin duda, en los interiores vamos a seguir con la mascarilla, pero digo, oiga, es decir, no hay ningún problema para pedirle a una persona, mire, es muy difícil pasear por el Paseo en Ourense o por la calle de los Vinos y tener la seguridad de que dentro de 10 minutos es imposible que esté a 1,5 metros de... Bueno, pongámosla y damos una sensación de seguridad y una sensación de tomarnos las cosas en serio, ¿no? Y esto durante 15 días, hasta el 20 de enero, hasta el 15 de enero, no creo yo. Ahora bien, el problema no es esto, el problema no es haber adoptado esa decisión, el problema es haber adoptado esa única decisión. Es algo único. Este es el problema. Si hoy tuviésemos un manual para la gestión de esta sexta ola en toda España, pues viviríamos desde luego un poco más tranquilos, ¿no? Si pudiésemos decir, mire, cuando
la hospitalización llegue al 10% de cama ocupada y la UCI llegue a un 30% de cama ocupada, automáticamente se hace esto, esto, esto y esto. Cuando en vez del 30 supera el 50 y cuando en vez del 10 supera el 20, se hace esto, esto y esto. Esto en todo el territorio español, al menos durante los próximos 20 días. Y nos volvemos a ver a partir del 20-25 de enero y volvemos a analizar la situación. Esto era, entendí yo, para qué nos reuníamos en la reunión de presidentes. Y además es que había un documento que elaboraron los directores generales de salud pública de las comunidades autónomas y se entregó el martes y se dijo: este documento será analizado por la conferencia de presidentes mañana miércoles. Entendimos para aprobarlo. Pues no se somete a aprobación ese documento y se dice que cada comunidad haga lo que considere oportuno. Créeme, mire, yo no tengo ningún interés en perder mucho el tiempo en analizar lo que en mi opinión está mal. A mí lo que me interesa es que Galicia vaya bien y yo voy a gestionar la pandemia pues con todas las armas posibles. Somos de las pocas comunidades que hemos puesto test antígenos en los aeropuertos, de las pocas que lo hemos puesto en las estaciones de ferrocarril. Tenemos 24 puntos en Galicia para hacer PCRs sin cita, 24 puntos abiertos durante las fiestas simultáneamente. Somos probablemente una o dos comunidades en las que hemos puesto un test de saliva para las familias con niños de 5 a 11 años gratis en las farmacias gallegas. Y somos la comunidad con mayor porcentaje de vacunación, en doble dosis, en tercera dosis y en edades pediátricas. Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo en Galicia se puede comparar con cualquier región europea más adelantada desde el punto de vista de la gestión de la pandemia. Y después, claro, al final los datos casan. ¿Por qué Galicia es la comunidad donde menos gente ha muerto por 100.000 habitantes en los últimos 22 meses como consecuencia del COVID? Porque creo que los sanitarios lo han gestionado bien y porque creo que con carácter general los ciudadanos han tenido un excelente comportamiento. Y pasando al capítulo económico vinculado al COVID, esta semana aprobó el Parlamento los presupuestos de 2022. ¿Hasta qué punto estos vaivenes del coronavirus pueden acabar modificando las previsiones económicas? Es una eventualidad que está ahí, ¿no? Por eso ayer, en la reunión de presidentes, la inmensa mayoría, los nacionalistas, buena parte de los colegas socialistas y nosotros le pedimos al gobierno que no puede decir que no hay un gasto COVID en el año 22, cuando resulta que estamos a 7 días del año 22 y tenemos ya, de acuerdo con el calendario de objetivo de vacunación, tenemos que estar vacunando en enero, en febrero, en abril, etcétera, ¿no? Por tanto, va a haber un gasto. Tenemos 2.000 profesores más que en el año 2019 en este curso, ¿no? Tenemos unas 3.000 personas más trabajando en el Servicio Gallego de Salud este año que en el año 2019. Por tanto, vamos a tener unas 7.000, 8.000 nóminas más que pagar. Además de todo el gasto que supone la actividad asistencial y todo el gasto que supone pues, la compra de test, de reactivos, de PCRs, de suministros del COVID, en fin, eso es un gasto evidente, ¿no? Bueno, se nos ha dicho que no, que de momento que no, y que si gastamos mucho, pues que se vuelve a hablar, ¿no? Pero, bueno, al final lo que tenemos que hacer dentro de nuestro presupuesto es priorizar, lógicamente, la salud, como hacemos siempre, y dentro de la salud, pues una enfermedad infectocontagiosa como es el COVID. Por tanto, todo aquello que se necesita para COVID lo vamos a gastar. Si tendremos que disminuir una anualidad, o 2 o 3 anualidades de 3 o 4 o 5 obras, lo haremos. Pero lo que no podemos en ningún caso es disminuir los compromisos de gasto con el COVID, porque esa es la clave para el funcionamiento de la economía, además de para preservar la salud y la vida de muchos ciudadanos. En Ourense seguimos esperando casi por los fondos europeos como el bienvenido Mr. Marshall. Hace 6 meses usted señalaba que había riesgo de que fuese otro plan E, que yo entiendo, bueno, todos entendemos que es la oportunidad tanto para la recuperación como para la reestructuración de la economía gallega y española. Sí. Con Nadia Calviño creo que usted le presentó los proyectos más prioritarios de los Next Generation. ¿Cómo entramos en 2022? ¿Hay una oportunidad para descentralizar esos fondos a corto plazo? ¿Vamos a seguir esperando en Ourense? La esperanza para reactivar la economía, sin duda, es el endeudamiento que hemos hecho como europeos en los Next Generation, ¿no? 750.000 millones de euros. Que no se han endeudado los estados, se han endeudado los ciudadanos europeos.
Y por tanto no es un dinero de los Estados, es un dinero de los ciudadanos de Europa. Tenemos que pagar lo que le corresponde a España, que son 70.000 millones a fondo perdido y otros 70.000 en préstamos, igual que el resto de ciudadanos europeos, tenemos que pagarlo hasta el año 2058. Lo que dice la Unión Europea es que el 50% al menos debe de ser gestionado por los Länder, por las regiones francesas o lo que fuere, y por las comunidades autónomas españolas, ¿no? Bueno, pues esto no es así, ¿no? Nosotros estamos aproximadamente con el 10-11% de transferencias. Nos quedan tranquilamente 38-40 puntos sin transferir, ¿no? O sea, 40% no ha llegado. Veíamos, por ejemplo, España tiene 4.000 millones de euros para la extensión de fibra. Bueno, pues a Galicia llegan 19. España va a invertir 12.000 millones de euros en la industria. Todo ese dinero, al menos de momento, se lo está repartiendo la Administración del Estado. A las comunidades autónomas ha llegado 0. Y lo que nos ha llegado son temas en materia de vivienda o temas en materia de servicios sociales, etcétera, que es normalmente lo que te venían dando ampliado. Se le inyecta el fondo europeo al ministerio correspondiente, el ministerio correspondiente reúne a los consejeros de las comunidades autónomas, les dice en lo que pueden gastar y el dinero que le corresponde. Por tanto, digamos que políticas contracíclicas, políticas para hacer nuevas industrias, para mejorar la competitividad de la economía, de momento tenemos 0. No está resuelto las ayudas a la automoción, no están resueltas ni siquiera convocadas la del sector naval, no conocemos cuáles son los criterios del dinero que nos vamos a gastar en salud, es decir, en tecnología sanitaria, tampoco conocemos el dinero que nos vamos a gastar en el sector agroalimentario y tampoco en el ámbito de la economía circular, en los temas energéticos. Se nos dice que eso se va a implementar en el primer trimestre o primer semestre del año 22. Bueno, vamos a ver si esto es así. De momento lo que le puedo decir es que no se ha descentralizado a proyectos concretos ni un euro. Y en mi opinión, España este año no va a crecer en ningún caso ese 9% que preveía el gobierno y estamos con una previsión de crecimiento que ha caído a la mitad. Del 9 y pico probablemente acabemos en el 4 y pico. Por tanto, como el año pasado hemos sido, en el año 20, el peor país del mundo después de Argentina, en la caída del PIB más de un 11%, teníamos que priorizar la gestión de fondos europeos que de momento aún no se ha producido. Lo cual no significa que no estemos a tiempo. Es decir, ¿podemos acelerar la gestión de fondos europeos en el primer semestre del 22? Ojalá. Galicia ha presentado su candidatura. Tenemos proyectos, 300 y pico proyectos, una inversión total de unos 20.000 millones de euros, por tanto, dentro de esos proyectos que hemos hecho con la economía real, no los ha hecho unos empleados públicos ni un político, no, el sector de la automoción, hemos reunido el sector de la automoción, estos proyectos. Sector agroalimentario, hemos reunido el sector de la conserva, al sector de la carne, al sector lácteo, estos proyectos, y así pudiera decir lo mismo, ¿no? Sector forestal, una fábrica de fibras textiles, dado que tenemos el 46% de la madera de España, tenemos más madera que en ningún otro lugar de España, pues vamos a producir fibra textil para que nuestros tejidos, en vez de llevar derivados de petróleo, lleven derivados de madera certificada. Ahí hay un proyecto de 1.000 millones de euros. Economía circular, tenemos más del 46% de la leche que se produce en España, por tanto, el número de cabezas de ganado vacuno, somos la primera cabaña ganadera de España. Tenemos gallinácea, tenemos porcino. Bueno, pues con todos esos purines que hay que ordenarlos, no se pueden dispersar por el territorio, porque si no vamos a destrozar el territorio y vamos a hacerlo infértil, pues hemos planteado un proyecto de economía circular de aprovechamiento de purines, ¿no? Bien, todo este tipo de cosas, insisto, están presentadas en tiempo y forma y nosotros estamos esperando a esa concurrencia y esa publicidad y esas convocatorias para poder presentar las propuestas de las empresas gallegas. Y a nivel de previsiones, ¿qué le dicen las empresas gallegas de 2022? ¿Que será un año de optimismo o de contención por lo que puede pasar en 2023? Es verdad que hay lo que usted hablaba al principio, ¿no? Tenemos la laguna del Ómicron y de las variantes, ¿no?, que pueden venir después del Ómicron. ¿Por qué? Porque en el mundo de los 7.500 millones de ciudadanos estarán vacunados unos 2.000 millones. Es muy importante la decisión de la Unión Europea de remitir a terceros países, sobre todo países de Hispanoamérica, Caribe y África, unos 1.400
millones de vacunas. Es muy importante esto, ¿no? Porque la pandemia no se va a erradicar hasta que la inmensa mayoría de la población esté vacunada. Recuerdo que de pequeño nos vacunaban contra la viruela. Bueno, la viruela ya no nos vacunan porque está erradicada. Y está erradicada porque durante varias décadas tuvieron que vacunar en Occidente y tuvieron que ir vacunando en África, en Asia, etc., ¿no? Por tanto, ese es el gran interrogante. Y después la crisis de oferta, ¿no? La gente quiere comprar, pero no se es capaz de producir. Y otras crisis nacionales, como la crisis energética española. Estas navidades la luz va a llegar a 400 euros el megavatio. No debería pasar de 40 euros el megavatio y está a 400. Eso impide que cantidad de industrias electrointensivas, hiperelectrointensivas, pero ya también las casas, las tiendas, los comercios, las granjas, pues estén con unos costes elevadísimos en la factura de la luz, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas, más la crisis de gobernanza que en mi opinión tiene España, pues lo estamos notando mucho más, ¿no? Por eso España es uno de los lugares donde menos está creciendo, después de haber bajado mucho, donde menos está creciendo, y todo parece indicar que no vamos a recuperar la riqueza que teníamos en el año 19 hasta el año 2023. Inicialmente la íbamos a recuperar en el 22, ahora ya nos hemos dado un plazo más, un año más. Y adicionalmente, por si fuera poco la tormenta, pues estamos gastando no solamente en fondos, sino fuera de fondos, con un incremento de deuda pública exponencial. Por tanto, yo creo que la política económica no es la mejor y eso va a conllevar sin duda muchas tensiones. Ahora bien, el 22, hombre, lo lógico es que el 22 sea mejor que el año 21. Y lo lógico es que si tenemos en el primer cuatrimestre del año, podemos llegar a la tercera dosis toda la población, lo lógico es que estemos mucho más armados ante futuras variantes de la COVID y por tanto más protegidos. Pero digo lo lógico, porque en una peste como la que estamos viviendo, hacer previsiones certeras siempre tienen bastante riesgo, ¿no? Pero yo creo que en el año 22 las cosas irán mejor que en el 21. ¿Cómo acaban de acordar aceptar la reforma laboral con el consenso de la patronal? ¿Entiende que eso es una buena noticia para...? Pues mire, me gustaría leerla y me gustaría observarla y ver los contenidos y hablar con las empresas. Hablar con las empresas muy intensas en mano de obra, donde necesita mucha flexibilidad. Por ejemplo, Stellantis. Stellantis necesita muchísima flexibilidad porque, además de la propia confección de coches, que en función de la demanda, además tienen un problema de semiconductores. Necesitan hacer ERTEs de forma constante, necesitan a veces ERES, necesitan bajas incentivadas, necesitan mucha temporalidad. Bueno, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Y también con otras empresas de sectores, que alguna empresa en un sector puede estar bien y otro puede estar mal. Y por tanto, si nos vamos al sector y nos olvidamos de la realidad concreta de la empresa, si la empresa no puede responder a las exigencias del sector al que pertenece, pues probablemente tenga que cerrar, ¿no? Desde luego esa no era la prioridad en ningún caso, ¿no? Hemos subido impuestos a todos los ciudadanos de forma intensa. Hemos subido el impuesto a la renta. Ahora, en el plan de pensiones, la gente que tenga un poco de ahorro y quiere invertir en el plan de pensiones ya no le va a desgravar. Le va a desgravar la mitad de lo que le desgravaba antes. Sube 400 euros la matriculación de un vehículo. Cuando menos vehículos se venden, más impuestos graban ese vehículo. 400 euros el impuesto de matriculación a partir de enero. El precio de la luz es exorbitante. Y por si fuera poco, además de que sube también el precio del trabajo, porque suben las cotizaciones a la seguridad social, por tanto hay un impuesto al trabajo. Contratar a una persona cuesta más, porque tienes que incrementar el pago de la cotización a la seguridad social. Por si fuera todo este poco de cesta de impuestos de incremento generalizado de la cesta, pues tenemos el impuesto más injusto, ¿no?, que es el de la inflación. La media de incremento de precios es de un 5% y eso le toca a las personas de pensiones no contributivas, a las personas que están en paro y a las personas que tienen los mejores horizontes de crecimiento económico y las mayores rentas, ¿no? Pues ese es el colesterol de la economía que está destrozando mucha capacidad adquisitiva, ¿no? Por tanto, no es el momento de subir impuestos y tampoco es el momento de hacer ajustes laborales. Una de las grandes ventajas de la reforma laboral actual es que fueron los ERTEs. Eso es de reforma laboral. Fíjese que fueron criticados los ERTEs. Si no llega a tener esa figura jurídica hoy, cantidad de empresas estarían cerradas y los trabajadores estarían en la calle, ¿no? Por tanto,
me gustaría ver la reforma, leerla, contrastarla con las empresas, con la economía real, contrastarla con los sindicatos de la economía real y después hacer una valoración. Pero de entrada, hacer en este momento una reforma laboral, desde luego, es equivocarnos de prioridad. Y desde la Xunta, dentro de sus competencias, el futuro de ENCE, ¿por dónde puede pasar ahora mismo? Bueno, eso es un ejemplo, ¿no?, de que en plena pandemia, en plena crisis económica, tomamos la decisión de cerrar ENCE, la pastera más grande y única de Galicia, que compra madera a 5.000 familias al año, que da empleo a centenares de camioneros, más todo el personal que trabaja en ENCE, y que supone el 50% de la actividad del puerto de Marín. Hombre, hace falta ser irresponsable para tomar esa decisión en este momento, ¿no? Oiga, si usted no está de acuerdo con que ENCE esté ahí, yo lo puedo entender. A mí tampoco me gusta que esté ahí. Pero mientras no busquemos otra situación y sepamos lo que cuesta, entre 300 y 400 millones de euros hacer una nueva fábrica, al menos durante la pandemia no tome usted esa decisión. Hemos tomado la decisión de cerrar las térmicas. Alemania ha abierto 2 térmicas en los últimos años y tiene 38. España tenía 14 y ha cerrado todas. Ha sido el primer país que ha cerrado todas sus térmicas de Europa y el primer país en que ha vuelto a reabrirlas, porque Horas Pontes está funcionando, porque el precio del gas es tan caro que ya merece la pena pagar los impuestos de emisiones de CO2 por el carbón. Y con un coste de la luz a 400 euros el megavatio, Alcoa está en un momento de pérdidas de más de 500 millones de euros al año. Y en vez de buscar soluciones, nos enfrentamos con la compañía y empezamos a decir y a descalificar, oiga, pero con independencia de que lo que ha hecho Alcoa yo no lo comparto, lo que ha hecho el gobierno de España, sin facilitar una estructura de costes a las empresas hiperelectrointensivas como Alcoa, el 46% de los gastos de esa empresa no es el personal, es la luz. Pues eso es incompatible con la producción de aluminio primario. Por tanto, además de los problemas que ya tenemos, hemos creado problemas adicionales. Hemos creado el problema de Alcoa, porque hemos roto el estatus del precio de la luz para las empresas hiperelectrointensivas. Hemos creado el problema de ENCE, porque no hemos querido defender la prórroga en los juzgados y la abogacía del Estado se ha allanado a la demanda. Hemos creado el problema de la industria conservera por una interpretación de la ley de costas. Bueno, y al final empiezas a sumar, junto con las empresas térmicas, las centrales térmicas, 15.600 empleos. Comprenderá que yo lamento esta situación, pero nosotros le hemos propuesto a ENCE una cosa bastante sencilla, jurídicamente impecable. Mire, si usted no le quiere dar una concesión en dominio público, se puede hacer otra cosa, que es ampliar la zona portuaria de Marín, del puerto de Marín, y meterlo en la zona portuaria, porque en la zona portuaria caben empresas. Es legal. Si usted coge el puerto de Vigo, verá allí empresas de contenedores, empresas donde depositan granitos, donde depositan palas eólicas, está allí el gran estacionamiento de vehículos de Citroën pegadas a la costa. ¿Por qué? Porque es el puerto y no se le exige la ley de costas. Pues hagamos ENCE, lo metemos dentro del puerto de Marín, le exigimos más inversión, le exigimos probablemente que acabe el ciclo de papel y monte alguna fábrica adicional de cartonaje, alguna fábrica adicional de papel tisú, etcétera, y hacemos una pastera potente, donde no solamente se produzca pasta de papel, sino también se produzca productos derivados de la pasta de papel. Pues no, estamos empeñados en crear problemas, además de los que ya tenemos. Y después hay otro problema, ¿no? Porque es que la gente que se dedica a la energía, por ejemplo, el sector eólico, que se dice que vamos a hacer muchos parques eólicos. Nosotros estamos a favor. Con el sector eólico, por ejemplo, no hubo un fallo de comunicación. Digo, a la hora de hablar del registro eólico, que la sociedad se confundió entre lo que era el registro eólico o que un proyecto sale a concurso en Madrid, con que eso parecía que ya estaba avanzado. No hubo un fallo a lo mejor de comunicación. Hay un fallo porque hay 2 registros, el autonómico y el central. Entonces, una empresa puede registrar un parque eólico superior a 50 megavatios sin hablar con la comunidad autónoma y sin tener en cuenta cuál es la ordenación del suelo de la comunidad autónoma. Y sin embargo, la competencia exclusiva para la ordenación del suelo es de la comunidad autónoma. Este doble vía lo único que conlleva es una doble confusión y una doble burocracia, ¿no? Pero volviendo otra vez
Galicia es la segunda comunidad autónoma en producción de energías renovables, junto con Castilla y León. Por tanto, somos una potencia y tenemos 7.000 megavatios eólicos solicitados y tenemos funcionando 3.500. Por tanto, fíjate que no tenemos ahí todo un trabajo por hacer. Pasar de 3.500 a más de 10.000. Bueno, pues yo creo que ya es suficiente, ¿no? Bueno, pues la gente, los que se dedican a las palas, los que se dedican a los rotores de las estructuras eólicas, se están yendo de España. Se ha ido Siemens, que tiene una fábrica en Asomozas, en la provincia de Coruña, y se ha ido Vestas, que la tiene en Viveiro, en la Mariña Lucense. Y cuando hablas con ellos, simplemente son muy escépticos con el sistema eólico español y con el plan eólico español. Entonces, insisto, es muy difícil el hacer ver a la gente que tenemos un proyecto energético, tenemos un proyecto industrial. Es muy difícil porque al final o le creamos problemas a las empresas que no lo tenían o no damos seguridad a empresas que estaban ubicadas en España y que les gustaría, en el caso de Galicia, seguir ubicadas aquí. Cuando falla la política económica, la política industrial y la política energética, un país tiene problemas, porque no tiene sentido que España ha bajado tanto el PIB, un 11% en el año 20, y que no seamos capaces de llegar al 8-9% de crecimiento del PIB al siguiente año. Y no tiene sentido que la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, el Banco Central Europeo nos digan que las previsiones de crecimiento del gobierno son todas previsiones que no se van a cumplir. Y yo lamento tener que decir esto, pero no quiero protagonizar el silencio cómplice de no describir los problemas. Y créeme, esto no es una crítica, es una crónica de lo que está ocurriendo en este momento en la economía española. Y viniendo para Ourense y haciendo otra crónica, y yo creo que en positivo, la llegada del AVE, bueno, pues abre un nuevo horizonte, una nueva etapa para Ourense. En su visión, ¿qué debe de esperar la provincia y también Galicia, obviamente, aparte del tirón turístico con la llegada? Mire, yo le confieso una cosa. Una de las razones por las que me he presentado por cuarta vez a la decisión de los gallegos es porque me gustaría estar de presidente de la Xunta en el momento en que el tren de alta velocidad llega a Galicia. No sabía si podía ganar o no, evidentemente, en cualquier elección siempre hay muchos interrogantes y ganar con mayoría absoluta es mucho más difícil. Y uno de los momentos más felices de la presidencia de la Xunta de Galicia pues ha sido este día 21 de diciembre cuando entra el tren en Ourense y cuando convertimos a Ourense en dos cosas muy importantes. La primera, Ourense recupera, y estoy convencido ya para siempre, lo que nunca debió de perder, que es ser la tercera ciudad más importante de Galicia. Y la segunda, Ourense recupera, perdón, no recupera, sino que consigue, por primera vez en su historia, ser la ciudad mejor comunicada con el resto de España para siempre. Y es que ya le ganamos a los aeropuertos y, por supuesto, le ganamos al tren de las otras ciudades porque nosotros estamos más cerca de la meseta. Y eso es un activo que Ourense tiene que poner en valor. El Ourense termal, el Ourense turístico, el Ourense agrario, el Ourense vitivinícola, el Ourense del deporte, el Ourense de la moda, el Ourense de los servicios, oiga, estar a 2 horas punto 15 en Madrid. Eso es un cambio absolutamente estructural en la historia de Ourense. Por tanto, yo soy francamente optimista, ¿no? Porque esto, primero, ha costado muchísimo tiempo. Mire, la primera traviesa del AVE se puso en el año 2001. Yo fui consejero de Obras Públicas en el año 2003. Por tanto, he vivido como consejero, como vicepresidente con Fraga, como jefe de la oposición y como presidente de la Xunta, todo el íter del AVE. Conocí a todos los presidentes que trabajaron en el AVE. A Aznar, a Zapatero, a Rajoy y a Sánchez. Trabajé con todos los ministros del Gobierno de España, desde Cascos hasta la actual ministra de Fomento, todos ellos, 7 u 8 ministros. Por tanto, la historia del AVE pues la he vivido en primera persona, ¿no? y ver coronar esa entrada del AVE en la ciudad de Ourense es muy importante, ¿no? Evidentemente que es pues muy sorprendente que el AVE entre en la estación antigua de Ourense
Es que eso es lo que tenía que preguntar. Y después de 15 años, que no haya habido tiempo, ni siquiera, yo ya no diría para acabar la estación, pero hombre, al menos para tenerla parcialmente ejecutada, ¿no? Pues hoy por hoy no está ni adjudicada. Es que eso le tenía que preguntar por eso. Sí, evidentemente. Bueno, a mí lo que se me ha dicho es que el objetivo era dejarla adjudicada este año 21, quedan unos días, ¿no? Pero en todo caso la estación de Ourense no va a empezar hasta bien entrado el año 2022, ¿no? Cuando tenía que ser la estación Pórtico, con permiso de la Gudiña, la estación Pórtico es la estación de Ourense. Bueno, pues no está hecha la estación. Nosotros hemos hecho la estación intermodal de Ourense, la estación intermodal de Santiago, y en el primer trimestre del año que viene acabamos la estación intermodal de Vigo, la estación intermodal de Pontevedra. Oiga, la Xunta, en fin, creo que ha hecho todo lo que ha podido, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que hoy un señor que llega de Madrid, en una cuestión de 2 minutos, puede coger un autobús en la ciudad que le lleve a cualquier lugar de la provincia. Y además hemos amoldado, ajustado los horarios de los autobuses de Vigo, de Pontevedra, de Santiago y de Coruña a la llegada del AVE, para que, si lo consideran oportuno, pueda coger un ciudadano un autobús en cualquier ciudad y acercarse a Ourense a coger el AVE, mientras ese AVE, como los trenes Abril, que son más rápidos y además son de doble ancho, no los tengamos circulando, ¿no? Que llegará en el primer semestre de 2022, esperemos. Bueno, esto es lo que yo he pedido. Yo todavía no lo tengo confirmado, ¿no? Pero está en la hemeroteca. Si usted revisa en la región, comprobará que en el año 2019 el ministro de turno, el delegado del gobierno de turno y el secretario del Partido Socialista en Galicia dijeron: en el año 2019 el tren de alta velocidad estará en pruebas y en el año 2020 estará funcionando con trenes Abril. Quedan 5 días para el año 2022, no tenemos los trenes Abril y por tanto no tenemos los tiempos de conexión con el resto de ciudades gallegas. Ni tenemos ninguna estación de AVE, salvo la de Vigo, ni siquiera empezada. Yo ya no digo acabada, pero hombre, entre acabar y empezar hay un término medio. Y, presidente, la estación de autobús nueva de Ourense es práctica y cómoda, pero entiende que quizás no sea, o que al ourensano le parezca un poco menos agraciada estéticamente que la de Santiago o que la de Vigo. Es decir, un poco más modesta. O sea, ¿entiende esa crítica? Sí, yo entiendo esa crítica, pero lo que le puedo asegurar es que la de Ourense junto con la de Santiago son las dos mejores estaciones de intermodales, porque en un andén toca el AVE y en el otro andén están los autobuses. No puede haber más intermodalidad. Nosotros hemos tenido que hacer la estación pegada a la estación de ferrocarril en el espacio que teníamos, no había otro, ¿no? Pero lo que falta es toda la estructura de la estación. No puede haber una cafetería en la estación de autobuses y otra en la estación del tren. No puede haber tiendas en la estación de autobuses y otra en la estación del tren. Lo que hemos hecho son los andenes para compartir los servicios centrales de la única estación, ferrocarril y autobús, de Ourense. Por tanto, la cantina, es decir, las cafeterías y las tiendas y todo lo demás va ensamblado en la estación de ferrocarril. Así era el proyecto, ¿no? Por tanto, le puedo asegurar que desde el punto de vista de operatividad no se puede hacer mejor. Y desde el punto de vista de confort, lo que necesitamos es todo el caparazón de la estación de ferrocarril y la unión de los barrios de Aponte, que es el compromiso de la nueva estación. Unir las dos zonas de Aponte que quedan rotas, divididas por la estación actual. Eso ya va a quedar para... Bueno, ese es el proyecto. Ya. El proyecto se puede ejecutar o se puede ejecutar parcialmente, pero lo que no podemos es renunciar al proyecto. El último apartado de las quejas, y ya paro, es con el tema de las reclamaciones, que esto parece la cabalgata de los Reyes Magos. El tema de la 56 y la 76. Esto al final es por parte de tanto el PP como el PSOE, pues han ido postergando esos dos proyectos, digo a nivel central. Sí. Usted mismo señaló que con el proyecto de la 56 que había una discriminación y con la 76 para el 2022 están presupuestados €500.000. Vistas estas, es que no sé cómo, maltrato a Valdeorras, por ejemplo, al final
las plataformas, por ejemplo, de la España vaciada entran con esa gasolina, ¿no? Entiendo, en estas provincias de interior que a lo mejor no ven en Madrid el trato que podrían recibir, o que deberían recibir, ¿no? No, comprendo lo que me dice, porque además de comprenderlo es absolutamente cierto, ¿no? Yo no voy aquí a medir con un medidor cuál es la responsabilidad de cada uno. No, pero yo digo, pero obviamente a lo largo de los años se podía perfectamente. La autovía Ourense-Lugo estaba ejecutándose, estaba licitándose. Bueno, llegó la crisis del año 2010 y el presidente Zapatero y el ministro de turno pararon la infraestructura, simplemente. Estaba adjudicada, rescindieron la obra. Después llegó el gobierno del PP, claro, a punto al rescate de la economía española, a punto que la troika interviniese en nuestro país, déficit público del 9%, prima de riesgo 600 puntos, que parece que nadie lo recuerda, pero esto es lo que hemos tenido que gestionar. Y, no obstante, conseguimos que lo que estaba iniciado finalice el desdoblamiento, que son 11 kilómetros o 12 kilómetros, ¿no? Bueno, hemos conseguido algo. Y comprometer otros 2 tramos. En esto vuelve a cambiar el gobierno. En el año 2018, y desde el 18 hasta el año 22, empezamos ahora el 22, se ha hecho 0. En Obarco y en toda la zona de Valdeorras llueve sobre mojado. Claro, pero entiendo que ese juego, el PSOE podrá decir que empezó la circulación de Obarco y el otro dirá qué tal, pero al final la consecuencia para el ciudadano... Yo no discuto que, así como Orense en este momento, desde el punto de vista de conectividad con la meseta, es la mejor ciudad de Galicia y lo va a seguir siendo per se, desde el punto de vista viario, nuestra conexión en la zona de Valdeorras y en la zona entre Orense y Lugo son las 2 conexiones que nos faltan. También nos falta, por supuesto, acabar la circunvalación en Orense, que la vamos a acabar, y nos falta mejorar la conectividad de Cenarova con Portugal, que la vamos, y ya tenemos un trazado aprobado por los alcaldes, y nos sigue faltando alguna infraestructura de interior viaria. En ferroviaria nos queda todavía la circunvalación de Ourense, ¿no? La variante, que son 500 millones de euros, ¿no? Sí. Por tanto, ahora bien, para que vean que en Ourense no pedimos por pedir, es decir, nosotros sabemos que tenemos que hacer la variante Ourense, hay 100 kilómetros de una única vía entre Ourense y Madrid, esto lo hemos de revisar y nos faltan cosas, sin duda. Y en el tema viario, está claro que la autovía de Lugo-Ourense y la circunvalación de Ourense son absolutamente prioritarias. Vamos a tener una reunión, espero, en el mes de enero con la ministra de Fomento y en el orden del día, al menos por parte de la Xunta, desde el punto de vista autovía, la autovía número 1 que vamos a plantear es la circunvalación de Ourense y la conexión de Ourense hacia Chantada. Presidente, centrándonos en la ciudad, la Xunta en 2022 acelera el proyecto sanitario, ¿no? para ampliar el CHU. También se debería inaugurar el CAP, ¿no? El Centro de Adultos Discapacitados, y también el Centro de FP ya debería estar funcionando a pleno rendimiento. ¿Cuáles son el siguiente horizonte para 2023? ¿Por dónde debe de ir la...? Sí, bueno, tenemos todo un plan para hacer uno de los grandes hospitales del noroeste español, en Ourense. Hemos hecho un edificio de 50 millones hace poco que está funcionando y salvó el COVID. Y ahora acabamos de licitar otro de 55 millones que esperemos pueda empezar ya, porque está prácticamente adjudicado, pueda empezar en el primer trimestre del año que viene. Tenemos también en proyecto un centro de salud integral en Novo Santos, que va a ser una inversión muy potente, no sé, lo recuerdo, pero varios millones de euros. Tenemos que hacer 7 centros de salud en la provincia, ya sean reformas o nuevos centros de salud. Por tanto, en el ámbito sanitario estamos acabando el mapa de las infraestructuras y estos 55 millones de ampliación del hospital, aún nos quedan otros 60 para completar el compromiso de los 120 millones y finalizar así el nuevo hospital de Ourense. ¿Cuáles son los nuevos proyectos? En el ámbito de los servicios sociales, el que usted dice, vamos a acabar el centro de discapacidad en los primeros meses del año 22 y espero que nos dejen hacer
la residencia de Ahí tercera entraba edad. yo después. Porque también es difícil hacer cosas, pero si encima, después de conseguir quien lo pague, después de tener dinero en otros casos y después de licitarlo, que no te dejen hacerlo, esto no ha ocurrido, al menos desde que yo soy presidente, en ninguna ciudad de Galicia, salvo alguna vez en la ciudad de Vigo. Pero no ha ocurrido esto, ¿no? Ese es un gran proyecto, sin duda. Otro proyecto importante, nosotros hemos invertido mucho dinero en deporte en Ourense. Ante el AVE, remodelamos los Remedios, hicimos la única pista cubierta de atletismo homologada para campeonatos de Europa, y ahora estamos haciendo un macro parque acuático en Pereiro de Aguiar con más de 12 millones de euros, que se dice pronto. El mayor parque acuático de Galicia y probablemente uno de los más grandes del noroeste, financiado con fondos públicos, entre la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense. Otro proyecto interesante. Yo, desde luego, no voy a finalizar la legislatura sin una nueva delegación en Ourense. Una delegación, como corresponde a la tercera ciudad de la Galicia, para dignificar la Xunta de Galicia y sus instalaciones en la ciudad de Ourense. ¿Y dónde? Estamos a punto de cerrarlo. Tenemos una oferta que espero podamos cerrarla en semanas. Y lo mejor, cuando hay una oferta que espero poder cerrarlo en semanas, es no decir cuál es, porque no interesa a las partes y porque no interesa al precio pactado. Pero va a estar en el centro. Sí, y se va a poder ir andando. Y por tanto vamos a recuperar, yo no diría recuperar, yo diría darle una representatividad institucional a la administración más importante de Galicia, que es la Xunta de Galicia. Y va a estar solo con otras administraciones. Nosotros hemos comprado una parcela para nosotros. Nos falta escriturarla. Cuando esté escriturada, lo haremos público. Y si puede ser en 15 días, mejor que en un mes. Pero, por lo que se me dice, hemos llegado a un acuerdo en el precio y tenemos que escriturar. Esto tiene un procedimiento, obviamente, hemos de ver en el registro, hemos de ver las cargas, hemos de ver si está inmatriculada la parcela, hemos de ver si hay que hacer agregaciones o segregaciones. En fin, hay un planteamiento a la ley hipotecaria del registro civil, el registro hipotecario, el registro de la propiedad, que tenemos que ver, ¿no? Pero ya está en patrimonio. Por tanto, eso es una inversión que creo que va a merecer la pena entre el comprar la parcela y hacer, estamos hablando de unos 20 millones de euros. Por tanto, claro que tenemos proyectos para Ourense. La pregunta es, tenemos proyectos en sanidad, 6 centros de salud reformados o nuevos, más el hospital, más el centro de salud integral. Proyectos en servicios sociales, finalizar discapacidad y empezar la residencia de tercera edad. Proyectos en educación, lo que usted dice, vamos a finalizar la FP y vamos a hacer obras de reforma y ampliación en 6 colegios grandes. Colegios, institutos, primaria y formación profesional. En el ámbito del deporte se los he referido. En el ámbito del Camino de Santiago, hemos hecho un albergue en Ourense, hemos hecho otro en La Gudiña, ahora toca otro en Piñor, toca otro en Cea, que hemos creo que finalizado prácticamente al lado del mosteiro de Oseira, y poner en valor. En el ámbito de la política rural y la política de incendios, vamos a ejecutar una inversión de 3 millones de euros en la zona de Berín para una explanada de vehículos aéreos contra incendios. Hemos tomado la decisión de poner el centro de toda la logística de incendios en Toén, aprovechando el antiguo hospital de Toén, el Hospital Psiquiátrico de Toén, que es una inversión de más de 10 millones de euros. Y en Alimia hemos conseguido 40 millones de euros de fondos comunidad autónoma, de fondos europeos y de fondos que fue nuestro requisito para firmar la PAC, conseguir fondos del Ministerio que totalizan, Xunta, Ministerio y europeos, 42 millones de euros en Alimia. Y en el ámbito del turismo, el proyecto más importante que vamos a hacer de fondos europeos de turismo en Galicia es la rehabilitación completa de toda la fortaleza de Monterrey, en la zona del Valle de Monterrey, en el propio ayuntamiento. Bueno, creo que tenemos proyectos, honradamente. Yo me someto a consideración de inversión por habitante y nos da que las 2 provincias con mayor inversión por habitante, con mucha diferencia, son Lugo y Ourense, Ourense y Lugo. Mencionaba el tema de los problemas de la residencia de Amancio Ortega. Es que ahí entramos en la problemática, ¿no?, de la ciudad que usted conoce. ¿Es asumible para un orensano
Bueno, usted señaló en varias ocasiones que al trabajar en Ourense se encontraba con todas las dificultades la Xunta, por eso la pregunto un poco. ¿Es asumible ver un ourensano que el Concello de la ciudad tarde 2 años en dar la licencia para el hospital, que las trifulcas políticas pongan en riesgo la residencia de la Amancio Ortega, que las termas lleven cerradas desde marzo de 2020? Hay un descrédito de la política municipal en la ciudad, creo que es evidente, ¿no? No sé cómo lo sí, puede leer. No, es evidente que hay una situación de mucha precariedad municipal, eso es obvio, ¿no? Lo vimos desde el principio, al acabar la legislatura, al empezar la legislatura, ¿no? Nosotros pretendimos hacer un acuerdo con el Partido Socialista, es conocido, público, fue una oferta pública, la hice yo mismo. Dejemos gobernar en cada institución a la lista más votada. En la Diputación, de forma clara, nos faltaba un diputado para la mayoría absoluta. En el Ayuntamiento no tan clara, porque el Partido Socialista solamente sacó 2 concejales más que el Partido Popular. Pero aún así estábamos dispuestos a que el Partido Socialista gobernase en la ciudad y el Partido Popular gobernase en la Diputación. No fue posible. Claro, pero ustedes volvieron el año pasado al gobierno para dar estabilidad al gobierno. Perdón, este verano. Pero visto cómo haya seguido evolucionando la situación, no sé qué lectura transformando la pregunta, ¿hay alguna opción de cambiar de alcalde hasta 2023, salvo que se meta por el medio la justicia? Mire, nosotros hicimos un pacto porque el Partido Socialista no quiso pactar la gobernabilidad de la Diputación y de la ciudad. Esto es muy importante, porque la verdad siempre tiene que vencer, porque cuando vence la mentira, automáticamente la sociedad entra en una situación de descomposición. Este pacto no fue atendido, al contrario, lo que intenta el Partido Socialista es pactar con Democracia Orensana para que el Partido Popular no gobierne ni en la Diputación ni en el Ayuntamiento. Y al final, lo que pretende el Partido Socialista en Orense es que Democracia Orensana gobierne en el Ayuntamiento, que está gobernando ahora, y ellos se quedan con la Diputación. Comprenderá que este trapicheo no podemos aceptarlo. Por tanto, si nuestra oferta es leal y es una oferta transparente y pública, pues no tiene sentido que no se acepte y que aún encima la responsabilidad sea nuestra. Ante la ausencia de posibles pactos, buscamos una posibilidad de que haya un gobierno en Ourense. Cuando empezamos a oír que hay algunas dudas judiciales, nos apartamos del gobierno. Y cuando inicialmente parece que esas dudas judiciales desaparecen, volvimos al gobierno. Ahora parece ser, por el funcionamiento de la justicia y por su especificidad, no todos los jueces opinan lo mismo y no todos los asuntos son idénticos, pues ahora parece ser que vuelve a haber, cuando menos, la necesidad de comparecer por parte de responsables de Democracia Orensana en los juzgados para acreditar determinadas investigaciones. Pues nosotros estamos gestionando nuestras áreas. Porque la pregunta es, oiga, ¿hay alguna alternativa? La alternativa, ¿cuál es? Nosotros hemos planteado al Partido Socialista, incluso, como ustedes saben, otra fórmula, que es, mire, la persona que imposibilitó el pacto al principio de la legislatura, el portavoz del Partido Socialista, no puede ser el alcalde de Ourense, pero estamos dispuestos a que lo sea otra persona, pero esta persona no puede formar parte del gobierno. Bueno, pues tampoco eso fue posible. Por tanto, yo lo que le puedo asegurar es, nosotros vamos a intentar gestionar las áreas con la mayor celeridad posible. Segundo, vamos a invertir en Ourense, desde la Xunta de Galicia. Y tercero, vamos a intentar pactar con el alcalde, cuando el alcalde sea imprescindible, porque es su competencia propia, por ejemplo, lo que hemos hecho para el solar del Hospital de Ourense y lo que seguiremos haciendo en el caso de que fuese imprescindible. ¿Qué puede ocurrir dentro de un año? Pues yo no lo sé, ni dentro de 6 meses, no lo sé. Ahora, que la ciudad de Ourense sepa que nosotros sabemos perfectamente que hay una crisis municipal en el Ayuntamiento de Ourense. Segundo, que tenemos muchas dificultades en algunos proyectos que queremos invertir para poder cristalizar y para poder cerrarlos. Tercero, que nos preocupan mucho las áreas que son de nuestra responsabilidad que funcionen. Y cuarto, que no encontramos en los últimos 2 años ninguna solución alternativa. Y a partir de ahí, pues en mayo del año 23 habrá elecciones y tendremos que ver exactamente cuál es la decisión de los ciudadanos de Ourense. Esto es lo que podemos decir honradamente.
Si hay problemas judiciales graves y hay actuaciones judiciales graves en el próximo año, pues veremos exactamente de qué se trata, cuáles son y qué vamos a hacer. Y si entendemos que es imposible gobernar en esta situación, porque las áreas que estamos gestionando son boicoteadas desde otras áreas, pues también veríamos lo que vamos a hacer. ¿Y si el PSOE de Ourense cambiase de dirección provincial y de liderazgo en los próximos meses y se abriese otra nueva puerta a un posible entendimiento futuro entre partidos? Nosotros nunca vamos a decir que no a mejorar o a posibilitar la mejora en una ciudad o en un ayuntamiento, por pequeño que sea. Ahora, nuestra experiencia, en ningún ayuntamiento de Galicia se deja nunca gobernar al PP, aunque gane, en ninguno. Nosotros podríamos estar en este momento presidiendo a la Diputación de Lugo, a la Diputación de Coruña y, por supuesto, a la de Ourense. En la de Ourense, el PSOE intentó boicotearlo. En Coruña no nos dejan gobernar y en Lugo, que nos falta un diputado provincial, tampoco gobernamos. Y si vamos a ciudades, nosotros hemos ganado en Coruña, hemos ganado en Ferrol, hemos ganado en Lugo, no gobernamos en ninguna. Ahora bien, si el nuevo secretario general del Partido Socialista resulta que cambia su partido y cambia su política de pactos y empieza a hablar de política de verdad y de pactos que crean en los ciudadanos, nosotros estaríamos muy interesados de asistir a esas propuestas y a esas reuniones. Ya le insisto que asistiríamos. Ahora, lo que le puedo decir, después de ver, por ejemplo, el nombramiento de la socialista más importante de Galicia, que es la presidenta del Partido Socialista de Galicia en este Congreso, comprenderá que con esos antecedentes, y me refiero a la persona a Carmela Silva, vicealcaldesa de Vigo y presidenta de la Diputación de Pontevedra, envuelta en el mayor caso de corruptela política que yo recuerde desde que me dedico a la política, que es que tu cuñada sea contratada con dinero público de tu administración y ni siquiera haya acudido a trabajar y ha cobrado más de 100.000 euros. Eso le posibilita ser la número 1 y la socialista ejemplar en Galicia. Yo creo que no se podía empezar peor. Ahora bien, ojalá esto no sea más que una equivocación estrepitosa y sea un nombramiento que se puede dejar sin efecto en las próximas semanas, porque yo creo que así es muy difícil dar ejemplaridad desde el Partido Socialista. ¿Le ha sorprendido la resistencia de Gonzalo Caballero a dejar el poder un poco, a dar un paso a un lado? Bueno, yo creo que Gonzalo Caballero le mintió mucha gente, ¿no? Los que dijeron que le iban a apoyar, al final no lo apoyaron. Lugo le dijo que le iba a apoyar y no lo apoyó, y en Vigo le dijeron que le iban a apoyar y no lo apoyaron, porque el número de personas compromisarios que fueron a votar a Vigo fueron testimoniales. Por tanto, si Lugo lo hubiera apoyado y Vigo se hubiera movilizado, pues probablemente hoy sería el secretario general. Como eso le falló, pues se ha quedado con el 40% de los votos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo no me voy a pronunciar lo que tiene que hacer el portavoz actual parlamentario del Partido Socialista, ¿no? Yo le deseo lo mejor de aciertos, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que entiendo, pues, en fin, el disgusto de una persona que, estoy convencido, tenía el compromiso del partido local de Vigo, que lo explicitaron además un día antes, ¿no? Ya no se lo creía nadie, ¿no? O el compromiso del presidente de la Diputación de Lugo y estas gentes que al final fallaron y que pues le dejaron en la estacada. Y ya terminando y con la batalla política interna, que entiendo que a los ciudadanos le interesa menos, pero no corre a veces. Usted recomendó a Génova en junio de este año que empezase a pensar en plantear un gobierno programático, bueno, un programa alternativo de gobierno. Estos 6 meses han sido convulsos en Génova. ¿Corre el riesgo a veces Casado de prestar más atención a solidificar su liderazgo interno que a pensar en el exterior? Mire, si usted coge la biografía del presidente Aznar, del presidente Rajoy y del presidente Casado, cuando los tres estuvieron en la oposición es muy parecida. Problemas de liderazgo interno, problemas de carisma, problemas de armar un gobierno alternativo a González,
después a Zapatero, ahora a Sánchez, bueno, suelen coincidir. Pero lo cierto es que, según los que hacen las encuestas, el Partido Popular hoy ganaría las elecciones, ¿no? Pero ya ha habido un frenazo. Bueno, Digo, según los mismos que hacen las encuestas. Bueno, el frenazo es que no siguió creciendo, pero todas las encuestas acreditan que el Partido Popular tiene más votos y que el Partido Socialista pierde votos y pierde escaños, ¿no? Lo cual a mí, desde luego, no me tranquiliza, porque si se agota la legislatura, hasta el año 24 queda mucho partido por delante, ¿eh? O sea, queda todo el segundo tiempo. Entonces, el minuto 45 y el resultado del minuto 45 no tiene por qué ser el mismo que el del minuto 90. Por tanto, queda mucho partido por delante. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Pues lo que sabemos hacer, ¿no? Que es gestionar, tener un proyecto común para España y tener mejores gestores que el Partido Socialista. Y yo creo que hoy por hoy los presidentes autonómicos del Partido Popular, que son sin duda los grandes activos que tiene el partido, pues yo creo que están acreditando que saben gestionar y que saben hacer bien las cosas, ¿no? Ahora va a haber una prueba, ha habido una prueba importantísima en el mes de julio del 20, que fue la nuestra, en Galicia. ¿Es capaz el Partido Popular de sacar una mayoría absoluta en plena efervescencia del gobierno Sánchez? Pues sí, fue capaz de sacar la mayoría, de subir en porcentaje de votos y que el Partido Socialista quedase como la última fuerza en el Parlamento. Después vinieron las elecciones precipitadas en Madrid por la moción de censura pactada en Murcia, en Castilla y León y a las horas en Madrid entre el Partido Socialista y Ciudadanos para echar del gobierno al Partido Popular. Y en Madrid se produce lo mismo. No se saca mayoría absoluta, pero se duplican los escaños, los diputados, y el Partido Socialista vuelve a quedar de tercera fuerza. Y ahora toca el turno a Castilla y León. Bueno, yo creo que esos son termómetros que van valorando un poco cómo está el ambiente, ¿no? Ahora bien, ¿que tenemos que mejorar? Sin duda. ¿Que tenemos que hablar, en algunos casos, menos de nosotros? Y no discutir por la fecha en la que se celebra un congreso, pues me parece bastante razonable, ¿no? Pero que todo aquello que hace el Partido Popular se magnifica y que en una España con tanto caos como la que vivimos... Y centralista mediáticamente. Sí, pues me sorprende, ¿no? Que sea más importante la fecha del Congreso del PP de Madrid que los 400 euros el megavatio de la luz. Comprenderá que al 90% de la gente, o al 99%, salvo los militantes del PP de Madrid, le importa nada cuando es el Congreso del PP de Madrid. Y ya para terminar, y la última. Después, o sea, ahora en el calendario electoral entenderíamos que sería Castilla y León, luego será Andalucía, luego podremos pensar entre las municipales o las generales. En las municipales, que es lo que más afecta aquí ahora mismo, usted señalaba que en el primer trimestre de 2022 como fecha sí, para tener ya los candidatos de, sí, de las principales ciudades, que entiendo que es un reto importante para el partido, ¿no? Sí. Después del 2019. Sí. Por ejemplo, en Ourense, ¿qué retrato? ¿Se está buscando algún tipo de retrato robot de candidatos? ¿Se esperará para que venga alguien de fuera y ahorrarse un poco la erosión del partido ahora mismo en el Concello? ¿Cómo se está trabajando en ese sí, sentido? Bueno, Ourense está en el radar de las prioridades, ¿no? Hemos hecho un congreso local en Vigo, muy recientemente, hemos hecho el autonómico, los 4 provinciales, y estamos haciendo congresos en distintas localidades. Hemos hecho en Viveiro, hemos hecho en Ribadeo, ahora toca Burela, en fin, seguimos haciendo congresos, ¿no? De ciudades, hace una semana hemos hecho el de Vigo, ¿no? Hay que hacer el congreso del PP local de Ourense, el del PP local de Coruña, el PP local de Santiago, y después hemos de buscar un candidato, efectivamente. Yo creo que hemos de buscar un candidato o una candidata para la alcaldía de Ourense. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando y lo que estamos construyendo Ourense es una ciudad que tiene muchas más posibilidades de las que tenía hace 10 años. Y a pesar de que esta cierta decadencia en la gobernanza local del municipio de Ourense que hemos vivido y que tanto nos duele, al menos a los que no solamente viven, sino también a los que hemos nacido, aunque no vivamos allí, nos duele especialmente, ¿no? Y por tanto el Partido Popular tiene que responder con una candidatura potente. Y el objetivo es encontrar y
conformar una candidatura potente. ¿Y preferiría a alguien de fuera? O sea, alguien nuevo. Este tipo de cosas primero las tiene que hablar el Partido Popular local y después las analizaremos con el presidente provincial del partido, y es verdad que los estatutos del partido dicen que la competencia para nombrar, señalar un candidato o candidata a las ciudades es del partido autonómico. Ahora, yo creo que el partido autonómico, al menos mi forma de actuar, nunca ha sido imponer un candidato en ninguna ciudad, es hablarlo con el PP local y con el PP provincial, ¿no? Pero todos estamos de acuerdo en que hemos de buscar un candidato o una candidata potente y un grupo potente, porque se lo debemos a la ciudad y porque además los proyectos que estamos gestando y este Ourense imparable desde el punto de vista de conectividad, pues es una ciudad con uno de los futuros mejores que tiene Galicia, y lo digo de verdad, a pesar de que estoy viendo que en Ourense tenemos problemas de gobernanza, que muchos pueblos y muchas villas en Ourense no están, en mi opinión, a la altura de lo que debería la gobernanza local, a pesar de que no hay, en mi opinión, la coordinación que debería de haber con la Xunta de Galicia en algunos ayuntamientos. Lo cierto y verdad es que hay una cosa que es incuestionable, que es un señor a las 3 de la tarde en Madrid tiene que decidir si va a Málaga, si va a Barcelona, si va a Alicante o si va a Ourense. Y hasta ahora no estábamos en el radar de las decisiones. Y ahora resulta que estamos a 2,15, Barcelona a 2,45. Y Málaga no sé la isocrona exacta, ¿no? Bueno, ¿y esto qué significa? Pues mire, que yo me puedo comprar una casa y estar a 2 horas y media, 2 horas 40 de mi casa. ¿Qué es? Lo que tardo en ir en coche desde Madrid para recorrer 150 o 200 kilómetros a las 3 de la tarde un viernes. Y este Ourense me posibilita estar en el Valle de Monterrey, La Gudiña, en la zona del Barco, que por primera vez el Barco va a mejorar su conectividad ferroviaria. Me posibilita estar en el Ribeiro, o me posibilita entrar en la Ribeira Sacra. Tengo la posibilidad a 80 kilómetros de estar en las Rías Baixas. Y estoy en una ciudad, la verdad es que competitiva, que es la capital del deporte, o puede ser la capital del deporte en Galicia, y una ciudad donde 2 horas 15 minutos en estos momentos son en un medio de transporte donde puedo hablar, donde puedo trabajar y donde tengo la seguridad de la puntualidad. Eso para Ourense es un enorme revulsivo, ¿no? Por eso el candidato y el alcalde o alcaldesa de Ourense tiene que ser una persona formada, tiene que ser una persona que quiera la ciudad por encima de todo y que presente un proyecto de ciudad. Y yo tengo un proyecto de ciudad para Ourense. Después de estos 13 años como presidente, creo que sé lo que tenemos que hacer en Ourense. Y desde luego, la persona que quede designada tendrá toda mi colaboración para decirle y ayudarle a ese proyecto de ciudad que le tenemos que presentar a los ciudadanos. Pues se verá. Presidente, muchísimas gracias por dar felices fiestas. Igualmente.